para poder obtener. Durante cada sesión se les invita a hacer uso del chat para poder enviar sus comentarios y sus preguntas. Para el día de hoy nos acompaña la abogada Berenice Benson. Ella es experta en inclusión y diversidad en las empresas en Suecia. Berenice es abogada hondureña que emigró de Honduras hace 14 años. Estudió una maestría en estudios políticos globales y se ha especializado en estudios de derechos humanos, género, etnicidad y estado de bienestar. Berenice cuenta con una amplia experiencia en procesos de transformación que promueven y pongan en práctica la diversidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos en organizaciones y empresas. El espacio es suyo, abogada. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes. Lastimosamente no puedo ver quiénes están en el taller. Estoy viendo nada más la presentación, pero también, bueno, esa es una posibilidad de poder enfocarme en la presentación nada más. A veces uno se distrae, ¿no? Cuando está viendo muchas personas dentro de una presentación. Muchísimas gracias a Fundarse, a Unidos por la Justicia y a USAID por invitarme a dar esta pequeña charla que vamos a tener hoy con ustedes y que nos vamos a enfocar pues en igualdad, inclusión y cómo podemos también eh, asegurar que dentro de la empresa vivamos en un ambiente libre de violencia. Yo, como asumí en mi presentación, pues soy hondureña, nací en Costa Rica, pero crecí en Honduras y me casé con un sueco y por eso tuve que emigrar a Suecia y vivo acá desde hace 14, casi 15 años y pues me he dedicado a seguir el tema que yo siempre fui muy apasionada desde que estudié Derecho, ¿no? Y es el de los derechos humanos. Cuando emigré, pues dejé mi familia, dejé mi carrera, mis amigos, mi estructura social, pero me traje algo y era esa pasión por los derechos humanos, ¿no? Entonces decidí que iba a trabajar en eso acá y comencé a estudiar también para validar mis estudios acá y me decidí pues por el área de estudios políticos globales y derechos humanos. He estado alrededor de más o menos 10 años en procesos de tanto de estudio como de capacitación. Aprender el sueco primero, después especializarme en el área de derechos humanos y a mí no me gusta llamarme experta porque yo creo que cuando nos llamamos expertos ahí dejamos de aprender, ¿no? Entonces yo pienso que estos procesos, sobre todo estos procesos es muy importante que siempre sumamos, que siempre vendrá nuevo conocimiento, que siempre hay que estarse adaptando a los nuevos cambios y esos procesos son dinámicos. Y en ese sentido, pues, como les digo, yo no me considero ninguna experta, pero sí tengo un compromiso muy importante y es el de compartir conocimiento para poder generar otros compromisos también. Porque es así, ¿no? Que vamos a poder asumir cambios en cualquier lado del mundo. Y es un gusto poder retribuir a mi país, Honduras, a través pues, de estos espacios. Por eso, pues, muchísimas gracias a los organizadores, especialmente pues a Fundarse. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están acá. Vamos a ver cuántos al final se hacen presentes en la capacitación. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en diversidad e inclusión y cómo y por qué vamos a convertir a la empresa en un actor relevante, ¿no? En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cambios globales. Y para eso tenemos una agenda, es esta. Hoy vamos a hablar sobre las fuerzas que nos impulsan a generar cambios de forma sostenible. Vamos a hablar de qué es diversidad, qué es inclusión. Vamos a hablar también cómo le hacemos frente a la violencia y vamos a ir también a través de procesos rápidos y concretos que nos ayuden pues a poner en la agenda empresarial el tema de diversidad, inclusión y violencia, hacerle frente a la violencia. Siempre puedes con enfoque en que estos procesos van encaminados a través de donde se pone en primer lugar a la gente, donde se pone en segundo lugar al planeta y después el beneficio. Entonces, asumimos pues
cambios de forma sostenible. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar el por qué. ¿Y por qué es que empiezan a asumirse esta conciencia, ¿no? De que las empresas deben también asumir el tema de los derechos humanos? Porque mucho antes se hablaba solamente de que eran los estados los únicos que debían respetar los derechos humanos. Pero esos son procesos evolutivos, como les decía, y bueno, las Naciones Unidas comenzó a enterarse pues de que realmente las empresas tenían un valor muy importante en el mundo a través de, por ejemplo, estudios en los que se indicaba que habían empresas que eran más grandes que muchos países en cuanto al Producto Nacional Bruto. Es decir, empresas que tenían ganancias y capitales mayores que los productos nacionales brutos de muchísimos países. Y no solamente estábamos hablando pues de países en desarrollo, sino de países tan desarrollados y tan ricos como Noruega, ¿no? Que es un país petrolero. Y el estudio determinó que, por ejemplo, Walmart era más grande que Noruega. Entonces la ONU comenzó a preguntarse, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que las empresas puedan generar cambios también? Y empezaron pues por ejemplo, con el Pacto Global, envolver a las empresas en el proceso de la Agenda del Milenio y pues ahora no con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se inician en el 2015 y donde todos los países de las Naciones Unidas aceptan el reto, ¿no? De poder asumir un mundo más igualitario que le haga frente al cambio climático y que reduzca, ¿no? Sobre todo los índices de pobreza. Entonces, así encontramos razones, ¿no? Pero también hay razones en la legislación nacional, en los convenios internacionales, que ya empiezan a generar procesos dentro de las empresas para poder asumir todos estos cambios que el mundo está exigiendo y que las nuevas generaciones también quieren ver. Está, por ejemplo, también el employer branding, ¿no? Muchos sabemos ahora que hay una nueva generación de talentos que quiere trabajar para negocios y empresas que asumen el desarrollo sostenible de forma legítima y también de forma auténtica y verdadera, no solamente como un diploma para colgar dentro de la empresa en la pared, ¿no? Y mostrar que estamos trabajando con la Agenda de Desarrollo Sostenible, sino realmente procesos de verdad auténticos en los que yo quiero trabajar con esta empresa porque realmente me hace sentir orgulloso y por eso les quiero dar mi fuerza de trabajo, ¿no? Aquí se me había movido un slide. Vamos a regresar a este también. Y en el caso pues de la Unión Europea, en el 2014 crearon la Directiva 95-2014 de la Unión y que es obligatoria en todos los países de la Unión a partir de 2016. Y esta directiva se trata pues de que todas las empresas que tienen más de 500 empleados o que reportan en ganancias netas más allá de 35 millones de euros tienen que hacer estos reportes que se llaman reportes no financieros. Y tienen información que no tiene que ver pues con cifras, sino con todo lo que ellos hacen, todo lo que las empresas hacen, por ejemplo, en materia de diversidad, en materia de igualdad de género, qué hacen las empresas por los derechos humanos, qué hacen por los derechos de los trabajadores, qué hacen por el ambiente, ¿no? Para reducir la huella climática, qué tipo de agua y cómo están usando el agua dentro de las empresas para poder usar pues menos energía, energía renovable y hacer menos contaminación. Pero también esta directiva los obliga a demostrar qué están haciendo contra la lucha contra la corrupción, contra sobornos y agendas anticorrupciones y, por supuesto, identificar riesgos, ¿no? Riesgos que puedan implicar tanto pérdidas para la empresa, pero también para inversores, ¿no? Entonces, esto nos toca en Latinoamérica porque estos reportes no solamente tienen que ver con las empresas dentro de Europa, sino que con toda la cadena de producción. Es decir, si H&M tiene que hacer este reporte, tiene que también conducir dentro de este reporte qué están haciendo en materia de derechos humanos donde se produce la ropa, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones laborales que están dentro de las maquilas que están produciendo el textil para producir ropa en tiendas como, ustedes saben, suecas como H&M o IKEA, ¿no? ¿Qué materiales? ¿De dónde provienen? ¿En qué condiciones trabajan los trabajadores que producen la materia prima?
Entonces, por eso es muy importante para nosotros en Latinoamérica que las empresas también se puedan incorporar en estos procesos de derechos humanos. Por ejemplo, la Oxfam reporta, ¿no?, que alrededor de 263,000 mujeres en Centroamérica están siendo sujetas de acoso sexual y explotación en las maquilas. Entonces, todos estos factores y cifras alejan la inversión. Igualmente, pues, tal vez recuerdan cuando Volkswagen emitió un informe en el que pedía disculpas porque habían mentido a los consumidores, a los que habían comprado autos, diciéndoles que iban a disminuir la emisión de gases y en realidad era una trampa, ¿no? Entonces la gente dejó de comprar los coches, se vieron envueltos en procesos legales, en demandas millonarias, y eso es lo que implica, pues, no solamente son costos económicos, sino también un costo para la empresa en su propia marca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no solamente hay que enfrentarse a las cortes, a los tribunales, a las demandas que son millonarias, a los pagos en indemnizaciones, sino también pues porque la gente deja de creer en ese producto o en esa empresa o marca. Pero también, como les decía, pues tenemos también una nueva generación, una generación que es más consciente, una generación que se está preguntando si una camisa cuesta $14, ¿cuánto le están pagando en realidad al que la produce, no? Entonces ahí vemos que en realidad al que la produce le están pagando menos de $1. Entonces es una generación que comienza a preguntarse, ¿realmente le voy a comprar a a una empresa o a un negocio que no está respetando los derechos humanos de la persona que está produciendo para ellos? También tenemos pues estadísticas ya muy claras, por ejemplo, con Deloitte, la encuesta de Deloitte Survey, que demuestra que el 50% de la generación Z dice que no se va a quedar más de 2 años con el mismo empleador. Y en el caso de los millennials se trata del 31%. Y aún esto dentro de la pandemia. Es decir, esta encuesta fue resultado de un estudio de 2020, ¿no? En medio de la pandemia, y aún así la nueva generación está diciendo que 2 años es suficiente para quedarse con el mismo patrono. Y esto pues les hace despertar las alarmas, obviamente, sobre todo a los reclutadores, ¿no? A las personas que dirigen People and Culture en recursos humanos, porque esto significa que van a haber muchos costos en materia de reclutamiento y de nuevo personal todo el tiempo. Los que trabajan con este tema de recursos humanos y de reclutamiento saben pues que reclutar personal que no se queda le cuesta mucho a la empresa. En Europa se habla de alrededor de 50,000 euros cuando un reclutamiento resulta en que la gente deja el lugar de trabajo o en que la gente no se siente a gusto y se va. Entonces, tenemos ahí pues una demanda muy clara de la nueva generación, porque además para el 2025 el 70% de la fuerza productiva será millennials. Entonces es hora de prepararse, ¿no? Tenemos 4 años para hacerle frente a las nuevas demandas de una generación que está más consciente pues del cambio mundial, del cambio climático y del desarrollo sostenible. Y sobre todo pues porque estamos aquí. Esta es nuestra realidad, ¿no? Cuando estamos en el mundo empresarial. Entonces, ¿dónde está tu producto, no? ¿Cómo haces para sacarlo y que sea relevante y que se convierta en un actor diferente? Para que todos los demás, cuando el consumidor sobre todo viene y elige, te elija. Entonces ese es un gran reto, ¿no? Dejar de ser una empresa mediocre para convertirte en un actor relevante. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos siguiendo? Sí, muy Yo claro. Sí, claro. Sí, sí. Les pido a las organizadoras que si viene alguna pregunta por el chat o algún comentario, me lo hagan saber porque yo no puedo tampoco ver el chat. Como les digo, solamente estoy viendo la presentación. Gracias. Entonces, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos esto de convertirnos en un actor relevante? ¿Cómo salir de la mediocridad y hacernos en alguien único, no? Entonces, y bueno, es obviamente a través de procesos de decisión, con los consejos de administración, con los más altos líderes dentro de la empresa y también asumiendo procesos de educación, porque no basta con que sean los jefes, los líderes, los
directivos de un consorcio, de una empresa, que reciban procesos de capacitación. Y esto se los dejo a Fundarse también, ¿no? Porque probablemente aquí están más personas que están en cargos de dirección, pero es importante también incluirlos a todos. Un proceso de inclusión significa, ¿verdad?, que incluimos desde el que se levanta temprano para que tu oficina esté limpia, ¿verdad?, que recoge la basura, hasta el más alto cargo directivo, el CEO. También puedes asumir procesos de prevención para poder crear lugares inclusivos, lugares libres de violencia. Necesitamos apostarle, obviamente, a los procesos de prevención. Y como les decía yo, este es un proceso dinámico. O sea, que uno debe asumir que nunca acaba, porque siempre están asumiéndose nuevos retos, nuevos cambios, y simplemente no se trata tanto de adaptarse, ¿no?, sino de generar cambios. Y cuando hablamos, pues, de inclusión, tenemos que hablar sobre todos estos procesos, porque siempre hablamos de diversidad y hablamos de inclusión, pero ¿qué significa eso en realidad? ¿De qué estamos hablando? Entonces ahí vemos las diferentes etapas, ¿no?, que se viven dentro de una empresa, dentro de una sociedad. Entonces primero, en la primera parte ven la exclusión, ¿no? Y ahí ven un tipo de personas que son muy homogéneas, ¿no? Todos son iguales y son los que están, como quien dice, en la fiesta, ¿no? Todos aquellos que no están dentro de la norma, entonces están fuera. Entonces estamos hablando de raza, de etnicidad, estamos hablando de edad, de diversidades funcionales, por ejemplo. Se mantienen afuera. Pero también tenemos la segregación, ¿no? Y ahí es cuando la gente o la empresa o la sociedad se da cuenta que existen diferentes grupos en la sociedad. Pero entonces hay una segregación, ¿no? Y creamos el nosotros y ellos. Y hay esa división dentro de la sociedad, hay esa división en el ámbito empresarial, ¿no? Nosotros los que tomamos decisiones, nosotros los que tomamos posiciones de poder y ellos que hacen el trabajo, ¿no? En el ámbito de la sociedad puede ser, por ejemplo, los que viven en los suburbios, ¿no? Y en las zonas de mayores privilegios son los que realmente toman decisiones. En el caso de la integración, pues se trata, pues, de que ahí la gente ya está más consciente, que toma poder, que toma decisiones, está más consciente de que este grupo, si no lo integramos, entonces va a ser un problema. Porque como dicen, ¿no? El problema de tu vecino, si no te haces cargo del problema de tu vecino, el problema de tu vecino se va a convertir en tu problema. Y es lo que hemos visto también en Honduras, ¿no? Por ejemplo, con las pandillas. Cuando yo emigré de Honduras, se hablaba de las pandillas como un fenómeno que afectaba a los barrios, ¿no? Más excluidos, los barrios con mayores problemas de pobreza, de exclusión y de criminalidad, etcétera. Y no lo mirábamos tan cerca, ¿no? Pero ahora vemos que es un problema que ya llegó a nosotros, a todos los estratos, en el semáforo, en el puesto de guerra, etcétera. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Que no supimos ver a tiempo que la exclusión, la segregación lleva a un problema y no supimos ver que se iba a convertir en un problema. Pero lo que pasa aquí en el proceso de integración es precisamente eso. La gente despierta, ¿no? Y abre la puerta, pero sigue habiendo dentro de la sociedad o dentro del ámbito empresarial una, como quien dice, grupos, ¿no? Entonces tú ves que hay gente que en la empresa solamente almuerza con un grupo o solamente se habla con un grupo. Nunca los que toman decisiones, los que están en posiciones de jefaturas o de liderazgo, se sientan en un almuerzo con los que están en puestos, pues, de menor nivel de liderazgo. Y ves así, esa separación, ¿no? Que aún cuando le has abierto la puerta, en realidad no hay ningún proceso donde uno se siente parte. Y eso pasa, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Zlatan, que seguramente ustedes lo conocen, ha escrito un libro y él dice que su experiencia en el Milán, por ejemplo, fue que le abrieron la puerta, lo invitaron a jugar cuando jugó en Italia, pero inmediatamente vio que había grupos, ¿no?, dentro de la organización, dentro de la liga, dentro del equipo.
Entonces estaban los argentinos, estaban los europeos, estaban los italianos y al final todo eso se miraba, se reflejaba en la cancha. ¿Por qué? Porque no se pasaban la bola, porque no trabajaban juntos de alguna manera. Y por eso todo eso iba a tener un impacto. Y él decía, eh, parece mentira, pero con quién comes el almuerzo tiene sentido y tiene relevancia a la hora, pues, de formar un equipo. Entonces, piensa mañana con quién puedes compartir el almuerzo. Yo sé que ahorita son situaciones muy difíciles. A través de la pandemia, todos están trabajando desde casa, pero al final de cuentas, pues hay que hacer uso de las herramientas digitales y puede ser que un almuerzo que no es físico se puede convertir en digital, pero por lo menos invitar a un compañero con el que nunca te has sentado a comer el almuerzo y que sabes, lo puedes utilizar solamente para charlar, para tratar de conocerse y va a tener un impacto, porque al final de cuentas, o sea, se trata de si ganamos el partido, ¿no? Y no hay forma de ganar el partido si no se forman equipos de verdad, auténticos, donde todos cuentan. Y eso puede ser lo que se trata de la inclusión. La inclusión, como hemos visto acá, es, hay una fiesta, en la integración te invitan a la fiesta, pero no te invitan a bailar. En cambio, la inclusión genera ese sentimiento, ¿no? Estás invitado a la fiesta, pero también te invitan a bailar, te invitan a participar en la toma de decisiones. Y eso da lugar, obviamente, a que te sientas más productivo, te sientes parte de esa empresa, te identificas, ¿no? Con ella, te identificas con la marca y empiezas a ser más productivo, a crear procesos más innovativos y ese es el resultado de la inclusión. ¿Preguntas hasta acá? No, seguimos, bien. Y les decía, bueno, esto es un proceso también que debe empezar desde adentro, ¿verdad? Hacia afuera. Cuando ponemos la gente primero, el planeta en segundo lugar y después el beneficio. Y no al revés, como ha sido la práctica empresarial, ¿no? Primero ganancias y después todo lo demás. Esta es una nueva dinámica donde la gente se pone primero. Pero ese liderazgo comienza obviamente en la toma de decisión. Es decir, aquí no vamos a ningún lado si no son los consejos de administración, los jefes reunidos con el consejo de administración quien toma esas decisiones y se atreve pues a hacer cambios. Y por supuesto, ¿no? Envuelve a la empresa o incorpora a la empresa en estos procesos de desarrollo sostenible como por ejemplo la Agenda 2030. Y eso va generando una capacidad de hacer más negocios, ¿no? Porque la Agenda 2030 no solamente es una agenda política para hacer cambios de desarrollo sostenible, también son 17 metas, pero son también 17 posibilidades o oportunidades de hacer negocio, hacer energía limpia, apostarle a los negocios del agua, etcétera. Los procesos de igualdad, ¿no? Igualdad de género también. ¿Y qué no hacer? Eso es una pregunta muy importante también, ¿no? Porque suele ocurrir que siempre dicen, se van a las páginas web de las empresas y siempre están diciendo, nosotros creemos en la diversidad y la igualdad y la inclusión y nuestros colaboradores son estos, estos y estos. Y se miran las fotos, ¿no? Entonces están todos felices, pero cuando vas a ver quiénes están integrando la junta directiva, quién está integrando los equipos ejecutivos, pues ves que no hay ni diversidad ni hay inclusión. No ves una diferencia de etnicidad, no ves diferencias entre hombres y mujeres, simplemente ves grupos completamente homogéneos, donde probablemente solamente hay 8 hombres tomando decisiones. Entonces, mejor no hacerlo, ¿no? Por eso, la primera parte para crear lugares inclusivos, o sea, el primer paso es preguntarte por qué voy a hacer esto. Y cuando encuentras la respuesta y te das cuenta, ¿verdad? Que es porque al final de cuentas es un mecanismo de sobrevivencia en un mundo globalizado, entonces te respondes que no puedes dejar de hacerlo. Es un proceso que te va a llevar. Y si no llegas a él, pues no va a pasar más. Probablemente te vas a morir como empresa, ¿no? Porque como vimos también, ya la fuerza de trabajo está identificándose con otras formas más sostenibles de sobrevivencia. Entonces es muy importante. ¿Por qué
asumir el por qué, preguntarse por qué y vivir ese por qué y dar ejemplo. Si quieres apostar a la diversidad e inclusión, lo debes demostrar también en los equipos ejecutivos. Y obviamente este no es un proceso fácil porque todos queremos hablar de diversidad e inclusión, pero nadie se quiere morir, ¿no? Al final de cuentas son situaciones de poder. Y por eso, pues, son procesos, como les decía, que toman tiempo, pero que son dinámicos y hay que darles seguimiento. Tenemos ahorita media hora. Si quieren hacer preguntas, este es el momento. Les quería contar la cultura del FICA, qué es la cultura del FICA o qué es FICA. ¿Sabe alguien qué es FICA? Si lo quieren escribir en el chat. ¿Alguien lo ha escuchado antes? Nadie. Bueno, sigo entonces. FICA es como una pausa, ¿no? Entonces, esto se da en todas las empresas, organizaciones en Suecia. Muchos de ellos invitan a desayunar a sus colaboradores. O sea, aquí hay mucha dificultad como para tener empleadas domésticas que van a dejar a los niños a la escuela o que ayudan en las mañanas, ¿no? Entonces, no alcanzamos a llegar al trabajo eh, completamente desayunada. Entonces, muchos empleadores que invitan el desayuno a sus empresas. Entonces, la jornada de trabajo comienza a las 8 de la mañana, se invita al desayuno y después, como a las 10 de la mañana, hay otra pausa. Entonces, después de que has trabajado unas 2 horas, vas a la cafetería o al lugar donde todos los empleados se reúnen y el patrono tiene la obligación de invitar a café. Muchos también obviamente invitan a una galleta o algo así. Entonces es obligación de los patronos invitar a un café. Y obviamente también pues algo que acompañar el café durante ese momento. Y durante ese momento es muy importante en la cultura sueca porque ese lugar donde todos se reúnen es como un termómetro, ¿no? Y ahí puedes medir qué tan incluyente es un lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, qué tipo de chistes se cuentan, em, quién se habla con quién. Hay alguien que no viene porque no se siente bienvenido. Eh, hay alguien que está hablando en un tono muy despectivo contra un colega y nadie reacciona. Entonces, es un termómetro, ¿no? Se llama el cuarto o el lugar donde la gente, donde los empleados se reúnen a hacer el FICA, termina siendo un termómetro en el lugar de trabajo para saber qué tan incluyentes están siendo. Entonces, se los dejo ahí como simplemente como una anécdota para que sepan un poco más de cómo los suecos le hacen durante en el día del trabajo. Hay 2 ficas, hay uno en la mañana y hay uno en la tarde. Y durante ese tiempo, pues se platica de todo, ¿no? Puede ser que llegas ahí con colegas a trabajar, a platicar de trabajo, de cómo realizar estrategias, pero también puede ser a platicar de cosas de tu día a día, de cómo estuvo el fin de semana, etcétera. Y muy importante, pues, asumir eso que les decía, que es un termómetro para ellos. ¿Tenemos preguntas hasta acá? ¿No? ¿O sí? ¿Qué dicen las organizadoras? No, no tenemos preguntas en el chat. Ok, bien. Bueno, entonces les voy a dar una pausa ahorita de 5 minutos para que busquen un café, puedan ir al baño o simplemente pues respirar, hacer lo que ustedes quieran, un estirón de piernas o de brazos. Esto también es parte de la cultura en Suecia, tomar una pausa mientras uno está haciendo capacitaciones. Entonces, simplemente ponemos la cámara, apagamos la cámara y regresamos. Estamos en 10 y 36 en Honduras. Regresamos entonces en 4 minutos.
Yo voy por un café, gracias. ¿Sí miran ¿sí ven mi pantalla? Correcto. Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a ver un video y este video trata pues sobre género. Eh, Hay un autor estadounidense que se llama Michael Kimmel, es un sociólogo, y nos habla de por qué hablar sobre igualdad de género es un asunto que también nos hace ver sobre nuestros propios privilegios, ¿no? Nuestros privilegios en cuanto a etnicidad, en cuanto a género, y que también no solamente es un asunto que les concierne a las mujeres, porque siempre que hablamos de género creemos que es un asunto que solamente nos compete a las mujeres. Y no es así. Entonces vamos a ver el video, voy a poner subtítulos en español, traten de seguirlo ahí y después vamos a hacer reflexiones. Y les quiero decir también pues que es muy importante escuchar, saber qué es lo que ustedes opinan, que esto no sea solo un monólogo, ¿no? Yo no quiero tener aquí una capacitación en la que solamente yo hablo. Y sé que es muy difícil, ¿no? A veces interactuar en esos espacios, pero como les decía, sí existe posibilidad, o sea, y hay que aprovechar estas herramientas. Antes, cuando yo llegué a Honduras, o sea, Unidos por la Justicia de USAID, ya hemos hecho algunas conferencias y ha sido solamente, ya tengo café, gracias. Perdón, mi esposo me traía café. Y bueno, les decía, yo aprovechaba hacer esos talleres en Honduras cuando iba de vacaciones, ¿no? Ahora tenemos, la corona nos ha abierto los oídos y los ojos y nos ha dicho, bueno, sí hay otras posibilidades, ¿no? Entonces los invito a que aprovechemos estas herramientas, creemos un espacio realmente de discusión. Obviamente es muy importante decir, no es obligatorio participar, lo hace solamente de forma voluntaria. Espero que todos están aquí de forma voluntaria, que nadie los ha obligado a estar en esta capacitación y sobre todo pues asumir que estamos en un ambiente de respeto, en un clima donde lo que decimos se queda aquí y creamos pues un ambiente de confianza. Entonces, el chat está abierto para sus reflexiones y también, si los organizadores lo permiten, si alguien quiere decir algo, por favor, simplemente levanten la mano y digan lo que quieran. Porque, como les decía, yo no tengo interés en que hagamos de esto un monólogo, sino pues que tengamos una charla acerca de estos temas que son retos para todos nosotros. Bien, entonces vamos a ver el video. Me dicen si se ve. Vamos a poner los subtítulos. Aquí vamos. Most men don't know that gender is as important in our lives as women understand it is in theirs. I mean, if you teach a course called something like Psychology of Women, Sociology of Women, you get 95% women. Teach a course called Psychology of Gender, Sociology of Gender, you get 90% women. Most men don't think that gender is about them, and this is political. So let me talk a little bit about how I think this is political and why we need to do this. Let me tell you my own story about this, how I first became aware of some of these. 25 years ago, I was finishing my PhD, and I was teaching at a local university not far away from my graduate school. And you know how new faculty and graduate students get. We get new ideas come along, and we get, oh, this is so exciting. Let's talk about them. And so one day we were sitting around, a bunch of my friends and I were sitting around and we say, there's an explosion of writing and thinking in feminist theory, but there's no courses yet. So we did what graduate students and new faculty typically do in that situation. We say, let's have a study group.
We'll get together once a week. We'll read a text. We'll talk about it. We'll have a potluck. So each week, 11 women and me got together. We would read some text in feminist theory and talk about it. And during one of our meetings, I witnessed a conversation between two of the women that changed how I saw this forever. One of the women was white and one was black. The white woman said, now this is the part that's going to sound really 25 years old now. The white woman said, all women have the same experience as women. All women face the same oppression as women. All women are similarly situated in patriarchy. And therefore, she said, all women have a kind of intuitive solidarity or sisterhood. The black woman said, I'm not so sure. Let me ask you a question. So the black woman says to the white woman, when you wake up in the morning and you look in the mirror, what do you see? And the white woman said, I see a woman. And the black woman said, you see, that's the problem. Because when I wake up in the morning and I look in the mirror, she said, I see a black woman. To me, race is visible. But to you, it's invisible. You don't see it. And then she said something really startling. She said, that's how privilege works. Privilege is invisible to those who have it. It is a luxury, I would say, to the white people sitting in this room not to have to think about race every split second of your life. That's what privilege is about. Privilege is invisible to those who have it. Now, you'll remember I was the only man in this group. So when I witnessed this, I kind of put my head in my hand and groaned and, oh no. Somebody said, well, what was that reaction? And I said, well, when I wake up in the morning and I look in the mirror, I see a human being. I'm kind of the generic person. You know, I'm a middle-class white man. I have no race, no class, no gender. I'm universally generalizable. So I like to think that was the moment I became a middle-class white man. That class and race and gender were not about other people, but they were about me. I had to think about them. And it had been privileged that it kept them invisible to me for such a long time. Now, I'd love to tell you that that's the end of this story, but I was reminded of it just last semester. I have a colleague at Stony Brook where I teach, and she and I both teach the sociology of gender course. So when it's my turn to teach it, she always comes to give a guest lecture for me. When it's her turn, I go to give the guest lecture for her. So I go to give a guest lecture in her class, 300 students in the room. And as I walk in the door, one of the students looks up and says, oh, finally, an objective opinion. All that semester, every time my colleague opened her mouth, what my students saw and heard was a woman. Shirley, if you were to stand up in front of my students and say, there is structural inequality based on gender in the United States, they would say, well, of course you'd say that. You're a woman, you're biased. When I say it, they go, wow, that's interesting. Is that going to be on the test? How do you spell structural? So I want you to know, I hope you all in the back can see this. This is what objectivity looks like. Disembodied Western rationality. Here I am. Voy a dejar de compartir primero para que podamos tener una conversación. ¿Alguien que quiere comentar algo sobre el video? Hola, buenos días. Mi nombre es Marleni López. Permítanme, voy a activar la cámara. Fue poco lo que pude identificar en el video porque no escuchaba muy bien y no veía muy bien también la traducción. Pero sí me intrigó cuando dice la mujer negra, que ella cuando se levanta todos los días por la mañana lo que ve en el espejo es a una mujer negra. Pienso que ella desde ese momento se está discriminando porque la verdad que todos somos humanos independientemente del color de piel que tengamos, si nuestros ojos son rasgados, si somos gordas, si somos flacas. Considero yo de que deberíamos de tener cada una pues nuestros derechos, ¿verdad? Como persona. Y, ¿verdad? Lo que dice la mujer blanca, ¿verdad? De que ella vea a una persona, pues a una mujer.
pienso, he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas de raza negra, donde cualquier palabra que usted mencione se sienten ofendidos, o sea, andan siempre con ese, ¿cómo puedo decir? Con esa susceptibilidad de sentirse discriminados. Pero es algo porque les ocurre por lo general en la calle también, ¿verdad? De que las personas lo señalan por su color de piel, pero al final todos somos iguales y somos la misma creación por Dios, y esto pues nos permite tener una vida igual ante la sociedad y ante a nosotras mismas. Qué lindas palabras, Marlene. Siempre lo que decimos viene a nuestro corazón, ¿no? Entonces es muy importante lo que has dicho, porque decís, todos somos iguales, somos la creación de Dios. Entonces lo que pasa es que no todos lo asumimos de esa manera, y por eso entonces Michael Kimmel nos llama a tener esa reflexión sobre nuestros propios privilegios, ¿no? Porque nadie que no vive la realidad de lo que vive esa mujer negra al verse en el espejo, la vive como ella misma, ¿no? Entonces, la mujer blanca cuando se mira solo mira a una mujer. En cambio, la mujer negra tiene que hacerse ver que no solamente es mujer, sino también porta o se mira, ¿no? Es más visible su raza. Y por eso él nos llama a pensar en nuestros propios privilegios, ¿no? Y pensar que hay estructuras que nos pueden resultar más difíciles. Por ejemplo, Marlene o yo quizás no vamos a encontrar el mismo tipo de chistes racistas por el color de piel que va a encontrar lo que decías en el momento por ejemplo, de lo que les pasa en la calle, ¿no? O lo que puede pasar en el lugar de trabajo, cuando comenzamos a hacer ese tipo de chistes que pueden ser racistas, homófobos, y que no nos damos cuenta realmente de que estamos dañando a alguien que está quizás en ese mismo lugar o que no está presente, ¿no? ¿Hay alguien más que quiere compartir qué piensa a través del video? Yo sé que las letras iban bastante rápidas también, pero espero que hayan podido comprender. Si alguien no logró captar, dígame, entonces yo explico un poco cuál es el tipo de reflexión que está haciendo Michael Kimmel, ¿no? Porque lo que está diciendo también es el género nos toca a todos, nos toca pensar a todos. Cuando él se para, ¿no? En el aula de clases, donde le hace de sustituto un día a su compañera de trabajo, de profesora en la universidad, lo primero que escucha al abrir, al fin una opinión objetiva, ¿no? Porque un alumno dice eso, o sea, cuando ves a una mujer hablando de género, entonces estás pensando que no tiene la misma objetividad que debería tener al caracterizar o al hablar, ¿no? de la problemática de género. Entonces, eso también les hace ver los privilegios cuando se trata pues de hombres, y qué privilegios hay en esa situación, porque a veces quizás les ha pasado también, a mí me ha pasado en algunos foros donde yo digo algo y no tiene tanto eco, ¿no? Les estoy hablando en el ámbito sueco, ¿no? Pero lo dice un sueco lo mismo que yo dije, y todos dicen, oh, sí, es cierto, tiene razón, eso es verdad. Entonces, porque nos hace pensar, ¿no? En esos privilegios. ¿Por qué? Porque yo aquí me salgo de la norma, ¿no? Yo no soy blanca, soy parte del 22% de la población que emigró de otros países y que se mira un poco diferente, ¿no? A la mayoría blanca. Entonces, todo eso nos debe llevar a reflexionar sobre nuestros propios privilegios, no solamente dentro de la sociedad, no solamente privilegios de raza, etnicidad, sino también de clase social, y hacernos más conscientes, ¿no? De que no todos enfrentamos los mismos obstáculos en la vida, de que no todos las tenemos tan fácil o tan difícil, ¿no? Pero que nos puede hacer ponernos en los zapatos del otro para saber y comprender con mayor conciencia que de alguna manera pues nos puede afectar, y no solamente en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo. ¿Alguien más que quiera opinar algo sobre el video? ¿Alguna reflexión más? Nelly Martinica está levantando la mano. Sí, sí. Creo que nos deja ver cómo... Hola a todos, todas. Creo que el video nos deja ver cómo damos por sentado algunos aspectos de respeto a la dignidad humana
vinculados a nuestros privilegios. Pero si echamos una mirada con una actitud empática, podemos entender los factores de desigualdad vinculados a la diversidad y que según la sociedad y los factores de diversidad pueden afectar con diferentes impactos a las personas. Por ejemplo, ¿y por qué digo según, verdad, la sociedad y estos factores de diversidad? Bueno, como el mismo video nos ve, si bien las mujeres en general sufrimos, ¿verdad? O vivimos algunas situaciones de desigualdad, de falta de equidad, de violencia, en fin, no es lo mismo para una mujer blanca que para una mujer negra. Y si vamos agregando otros factores de diversidad, es aún, por ejemplo, más difícil si esta mujer negra también es lesbiana, o si además tiene una religión que no es la de la mayoría de la sociedad donde está habitando. ¿Ven? O, por ejemplo, en los grupos de diversidad sexual no es igual la vida de, por ejemplo, un hombre homosexual o de una mujer lesbiana que la de una persona trans. La persona trans sufre mucho más situaciones vinculadas a de exclusión. ¿Verdad? Esto. No te estoy escuchando. ¿El resto escucha? Sí, perdón, había puesto en silencio el micrófono. No, les decía que me puedo ir yo a la casa, cerrar aquí y tú te puedes quedar dando la conferencia el resto, porque has contribuido con un punto muy importante, gracias. Y yo creo que también fue una reflexión que hicieron en el taller pasado con Norma Loesa se llama, ¿no? La anterior conferencista, si no me equivoco, a los organizadores le estoy preguntando. Ella les hablaba, ¿no?, sobre interseccionalidad y es eso precisamente, ¿no? Cuando diferentes partes de tu rompecabezas, porque cuando hablamos de diversidad, como decía Nelly, juegan otras piezas ahí. Entonces tú eres eres una persona única y cada persona como dentro de su unicidad se compone como de diferentes piezas, ¿no? En un rompecabezas. Y ese rompecabezas se forma de cada una de esas piezas y una pieza puede ser tu raza, puede ser tu clase social, tu situación económica es otra pieza, tu género, em, tu estatus social en la sociedad y todo eso te va formando como persona, haciéndote único, tu educación, cuántos años de educación has logrado cursar desde la educación secundaria o la universitaria, y todo eso te va formando, ¿no? Como individuo, te va formando tus propias perspectivas, pero también te va abriendo camino dentro de la sociedad y te puede llevar también a catapultar a posiciones de poder. Y todo eso va jugando, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de la interseccionalidad y de todos esos factores que Nelly nos mencionaba, ¿no? De qué factores son los que puede encontrar a la hora, por ejemplo, de en un proceso de reclutamiento, una persona, ¿no?, que no se identifica dentro de la norma como heterosexual, que simplemente desde el momento de la entrevista, o quizás ni siquiera le llaman a la entrevista si va a un currículum con una fotografía donde se muestra, ¿verdad?, que es trans. Porque ya asumimos pues que esta persona va a poder, quizás es muy capaz, mucha competencia, pero podrá traer algún tipo de conflictos al lugar de trabajo porque tenemos otras creencias religiosas, porque tenemos creencias no religiosas que pueden llegar a tener o a crear ciertos tipos de conflictos. Entonces desechamos a esa persona por nuestros propios prejuicios y por nuestros propios privilegios, ¿no? Y por eso tenemos que estar conscientes de ellos. Y eso es a lo que nos llama Michael Kimmel. Una última participación, si alguien más quisiera decir algo o completar lo que hemos dicho. Si no, entonces seguimos. Nelly, ¿tienes la mano levantada aún? ¿O quieres volver a opinar o es que se te olvidó bajar la mano? Se me había olvidado, perdón. Ok, bien, bien. Entonces continuamos, si no hay más preguntas o comentarios. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Apagamos Gmail y vamos a la pantalla.
Y esa es la frase, ¿no? Que nos deja Kime, ¿no? Los privilegios son invisibles para quienes los tienen. Entonces, normalmente, como decía él, eh, la mujer blanca no se da cuenta de su raza, porque en realidad no le significa un obstáculo. En cambio, la mujer negra, entonces sí tiene que pensar no solamente en que es mujer, sino también en que es negra, ¿no? Entonces, esos privilegios se nos hacen invisibles y por eso es muy importante que nos hagamos conscientes de esos privilegios que tenemos como personas dentro de la sociedad, porque eso nos puede catapultar a posiciones de poder o nos puede también significar un obstáculo para llegar o avanzar dentro de una sociedad. Bien, entonces vamos a entrar, como habíamos hablado en la agenda, de los tipos de violencia, ¿no? De los tipos de violencia que se dan en el ámbito laboral. Y estos tipos de violencia se pueden determinar en 5 categorías: la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia económica y la violencia de género. Entonces, cuando hablamos pues de la violencia física, estamos hablando de agresiones, de golpes que también se pueden dar en el lugar de trabajo si no hay em, direcciones muy claras, ¿no? Lineamientos que definen cómo nos vamos a tratar dentro del ámbito laboral. La psicológica o emocional, ¿verdad? Que puede ser desde las amenazas, puede ser las amenazas de despido, de el bullying, ¿no? Muy conocido, que puede también deberse a estatus social, a procedencia, a clase, pero también tiene que ver con género, ¿no? La violencia sexual, pues que es cuando ya hablamos del acoso sexual. Y el acoso sexual también puede ser como muy sutil, también puede ser físico y se puede dar en diferentes escalas, ¿no? Y la económica es cuando vemos, como estamos aquí viendo en la fotografía, ¿no? Las diferencias que hay en cuanto a salarios. No es ninguna eh, mentira o no es algo que nosotros ignoramos, de que aquí, tanto como en Honduras, todavía en Suecia, se los digo que es uno de los países que está dentro del top de igualdad de género, eh, las mujeres trabajamos gratis después de las 4 de la tarde, de acuerdo a los estudios y las estadísticas. Es decir, que los hombres trabajan de 8 a 5 y ganan un completo salario. Y las mujeres terminamos de trabajar bajo salario a las 4 y 6, más o menos. Después de esa hora, entonces estamos trabajando gratis. ¿Por qué? Porque hay todavía diferencias en la forma en que se nos paga. Es decir, a los hombres se les paga más y a las mujeres tienen menores salarios, aunque tengan el mismo trabajo. Y eso pues obviamente tiene un impacto en otros aspectos, como por ejemplo en la licencia de maternidad. Yo miraba la presentación que hizo Marta Loesa, Norma Loesa, y ella hablaba, y alguien incluso dentro de los participantes destacaba Suecia y creo que Suiza, no, Bélgica, como uno de los países, ¿no? En que la maternidad, la licencia de maternidad es un ejemplo. Y sí, o sea, se quedaban cortos porque hablaban de 4 meses. No, aquí la licencia de maternidad que tenemos es de 1 año. Es decir, nos podemos quedar en casa hasta 1 año para cuidar al bebé por 2 situaciones. Uno, porque casi no existe eso de las empleadas domésticas, casi no las hay. Entonces, si las hay, pues cobran muchísimo, cuesta alrededor de 14 euros por hora. Para darles un estimado, son 14 euros, como 14 dólares por hora, entonces al día, súmenle, ¿verdad? Entonces, es muy caro. Y por eso, pues, cada uno se hace cargo. O sea, yo me tengo que hacer cargo de mi trabajo, pero también de limpiar mi casa, de cuidar a los niños, de llegar corriendo del trabajo, hacer comida, etcétera. Así funciona la sociedad. Pero en ese ámbito les decía que el impacto de la diferencia salarial también llega a esos ámbitos de la licencia de maternidad, porque los dos, tanto madre como padre o madre, tienen derecho, ¿verdad?, a poder hacer uso de la licencia de maternidad y paternidad durante 12 meses. Pero ¿qué pasa? Que lo que te paga el empleador y el Estado es el 80% de tu salario durante la licencia. Entonces, cuando te pones a hacer números, dices, bueno, el que gana menos se queda a cuidar al bebé más. Y entonces adivinen quién se queda a cuidar más tiempo. Para algunos pues dirán, pero qué lindo, ¿no?
poderte quedar con tu bebé 12 meses, qué privilegio, etcétera. Pero al final eso va a tener un impacto también en tu pensión, porque es un tiempo donde vas a ganar 80%, no 100%, y entonces eso va a generar un impacto en tu pensión. Entonces, al final de cuentas, al final de la historia, las mujeres cuando nos retiramos en Suecia, nos jubilamos, tenemos el 67% de la pensión de los hombres. ¿Me llevan? Siguen el hilo de cómo también pues ese impacto económico en la diferencia salarial llega a tener un impacto pues durante toda tu vida. Entonces no solamente se trata durante unos años de trabajo, sino también durante la licencia de maternidad, por ejemplo, y hasta el final, ¿no? Cuando ya te vas a jubilar. Y pues también está la violencia de género, ¿no? Que también está relacionada, obviamente, donde las mujeres se llevan la peor parte, pero también los colaboradores y colaboradoras que tienen una identidad sexual diferente a la norma, ¿no? Entonces, simplemente hacer una manera que se mira un poco más femenina, hablar de una manera más femenina y es motivo para burla, ¿no? En el ámbito laboral. Y entonces se va relacionando con todo este tipo de violencias. La violencia también puede estar concatenada y, por ejemplo, disminuirte tus posibilidades de participar en capacitaciones y puede estar relacionado, por ejemplo, al sexo o a la identidad de género, ¿no? Entonces, algunos que son los privilegiados son los que van a las capacitaciones, que van a los viajes, pero otros no tienen esas oportunidades. Entonces, cuando hablamos para eso de diversidad e inclusión, tenemos que apostarle de verdad a procesos igualitarios, ¿no? Donde todos puedan tener esa capacidad y esa posibilidad de aumentar su capacitación y su competencia dentro del ámbito laboral, ¿no? Que todos puedan asumir la posibilidad de ir a esas capacitaciones. Y por eso les decía, cuando hablamos de procesos de educación en el ámbito laboral, necesitamos incluirlos a todos y todas, incluyendo pues de los que nos hacen el favor de mantener nuestros lugares de trabajo limpios hasta el más alto cargo directivo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, seguimos. La violencia, pues, tiene un objetivo, ¿no? Normalmente tiene un objetivo. Y obviamente se trata, pues, de situaciones de desigualdad, de situaciones de poder. Puede causar daño quizás una sola vez, pero también puede ser de forma sistemática. Y frecuentemente busca obtener una ventaja o un beneficio, ¿no? Porque, como les decía, pues como se da en una situación de desigualdad, se trata pues de mantener subyugado al otro, de dominar al otro, de mantenerlo de alguna manera ahí inestable, ¿no? Con miedo, sin posibilidad pues de poder realmente florecer dentro del ámbito laboral. ¿Es esto consciente? A veces es consciente, a veces es inconsciente. A veces estos procesos los vivimos de forma que no realmente los estamos asumiendo de forma consciente, ¿no? Puede ser que están ahí detrás, en nuestras creencias, están en nuestros propios privilegios, en nuestro background, ¿no? Y cómo también nos han educado. Pero los asumimos pues de manera que sin darnos cuenta estamos dañando a una persona, a un compañero. Y este es como un ciclo, ¿no? Es un ciclo vicioso, un círculo vicioso se dice en español, que comienza, por ejemplo, con los estereotipos, ¿no? Cuando asumimos, por ejemplo, en el momento de reclutar una persona para un cargo directivo, vemos el anuncio y de momento nos asusta, ¿no? Porque dicen vivir bajo estrés, poder estar atento y disponible 24/7, trabajar em, bajo condiciones de mucho estrés y ya, bajo mucha presión. Ya ustedes saben cómo se forman ese tipo de anuncios. Y entonces, desde ahí estamos ya excluyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, no me van a dejar mentir, pues en nuestras culturas siempre somos las mujeres, y también aquí pasa lo mismo, somos las mujeres las que estamos más encargadas, ¿no? De las tareas del hogar, etc. Entonces viene un 24/7 y dices, no, porque yo realmente tengo que ir a hacer tareas con mi hijo o con mi hija. Tengo que estar en casa de alguna manera, el fin de semana se lo quiero dedicar a los niños, etc.
De alguna manera, entonces vamos formando estereotipos y todos esos estereotipos nos van condicionando, ¿no? Porque hay mujeres que deciden hacerse cargo de esa manera y hay otras que no. Pero una condición que es cierta y que ocurre tanto en Honduras como ocurre en Suecia es que las mujeres estudiamos más. Y eso puede ser, ¿verdad? Por dos causas. Una, porque realmente nos gusta mucho avanzar, también porque es la manera de llegar a posiciones, ¿no? De poder, o sea, lo tenemos más difícil, tenemos que tener el doctorado, la maestría, la licenciatura para poder tener también una mejor oportunidad laboral y una mejora económica. Entonces todo eso nos va formando, ¿no? Entonces no podemos como generalizar, pero los estereotipos nos van condicionando y desde ahí comienza el ciclo de violencia, ¿no? Porque son procesos muy sutiles que están ahí en algún lado, pero que no nos permitan tratar de manera igual. Permítanme una pausa, tengo que alargar mi parqueo. Perdón. Permítame un segundo. Estoy en una reunión familiar y estaba, bueno, ya saben, esto de trabajar desde la casa es así, ¿no? Y aquí son las 7 y tanto de la noche, entonces es hora de estar compartiendo con la familia, pero ahorita me ayudan con el parqueo. Bien, el trato desigual, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? De pagarle menos a las mujeres, de privilegiar a algunos para ir a capacitaciones, a otros no, quiénes son los que tienen oportunidad de ir a representar a la empresa en ciertos países y en otros no, en ciertas conferencias y congresos. Entonces, todo eso va creando, ¿no? Un trato desigual. También, pues, el sexismo, ¿no? Todo eso que no nos permite pues avanzar dentro del ámbito de la igualdad y que al final les decía, pues es un círculo vicioso, ¿no? Porque todo está como concatenado y va de un lugar al otro y no se puede salir de ahí si no hay una decisión, ¿no? Por salir de ella. Entonces están las amenazas y el acoso, ¿no? Que es una de las formas más brutales, obviamente, dentro del ámbito laboral que puede también pues, llevar incluso a consecuencias mayores, como por ejemplo el despido, en el caso pues de que el Departamento de Recursos Humanos, todavía se llama Recursos Humanos en Honduras, sí, ¿verdad? Talento y bienestar en algunas empresas. Ujú, sí, muy bonito ese, me gusta, talento y bienestar. Aquí se puede llamar well-being también, sí. Capital humano, otro. Talento humano, sí. Gracias. Ya. Y todo eso, pues si hay un departamento que responde a todas esas, a las denuncias de acoso, entonces puede llevar a un despido, ¿no? Pero también puede llevar que si no se toma en serio, entonces haya realmente un ambiente muy desigual, de mucha frustración para la persona, ¿verdad? Que está sufriendo el acoso. Y este puede ser tanto para hombres como para mujeres, porque no solamente puede ser acoso sexual, también puede ser, como decíamos, la violencia física, la violencia emocional, el bullying, etcétera. Y aquí vamos a tener un momento en el que podemos también hacer un ejercicio, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, si dentro de las empresas que están presentes existen esos mecanismos de prevención y atención. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me siento acosada por un compañero, ya sea en una condición de poder, que sea un jefe o un colega? ¿Existe la posibilidad de que yo pueda denunciar? ¿Existen mecanismos que anuncien, por ejemplo, a través de un anuncio en la pared que diga aquí no permitimos el acoso, en este lugar nos respetamos todos, en caso de que seas víctima de violencia de este tipo, pon la queja en el Departamento de Talento y Bienestar. Nosotros te vamos a atender tu denuncia. ¿Existe eso?
¿Alguien que quiera contar? Como dijimos, esta conversación se queda entre nosotros, ¿no? Pero también yo respeto si alguien siente que no es el momento o el espacio adecuado para compartir cómo se vive dentro de la empresa. Yo no puedo ver manos levantadas. Los organizadores me pueden ayudar si alguien quiere opinar o quiere decir. El micrófono creo que te lo tienes que acercar un poco más porque se bajó bastante el volumen. Gracias. Y Nelly Martinica está levantando la mano en este momento. Sí. Yo trabajo en Agrolíbano. Acá, bueno, tenemos un código de ética que pone, digamos, bien clara esa situación, ¿verdad? Y cuál es el mecanismo para denunciar y para gestionar, ¿verdad? Esas denuncias. Toda persona que entra a trabajar acá, lo primero que hace en su proceso de inducción es estudiar ese código de ética y firmar, ¿verdad? Un acta de adhesión a este. Acá las denuncias no las recibe el Departamento de Recursos Humanos o Gestión Humana, como se llama, sino que hay un comité que está conformado por personas de diferentes departamentos, que es el Comité de Ética. Y este comité es el que revisa, digamos, las denuncias. Las denuncias se pueden hacer, digamos, directamente con alguno de los miembros del comité o por llamada telefónica, por medios electrónicos o en el caso de las fincas, ¿verdad? Porque es una empresa agrícola y hay varias fincas, hay buzones también donde se pueden poner las denuncias y bueno, y el comité pues se reúne periódicamente para ver cuál es la situación que hay. Ya, bien. ¿Y conoces de algún caso que se haya dado y que se le haya dado seguimiento, haya llegado a alguna decisión, algo que puedas compartir de eso o hasta ahora ha sido solamente reflejado en el caso teórico? Sí ha habido, a ver, por ejemplo, un caso que me llamó, digamos, mucho la atención hace algunos años. Una señora, precisamente una señora que no sabía en ese momento leer y escribir, no encontraba la manera de poder denunciar la situación de violencia que ella estaba viviendo en su espacio laboral. Y bueno, por fin, pues recurriendo a la solidaridad de las personas del equipo que compartían el espacio con ella, pues se logró poner la denuncia y hubo pues una respuesta, ¿verdad? Un llamado fuerte a la persona involucrada, ¿verdad? Luego sé de otro caso más reciente vinculado a cuestiones de acoso y bueno, eso significó el despido de la persona que estaba involucrada. O sea, sí ha habido, digamos, o se conoce, ¿verdad? De algunas respuestas. Sí, bien. ¿Hay alguien que quiera compartir caso contrario, por ejemplo, la ausencia de mecanismos o un caso donde más bien hubieron represalias para la persona, la víctima, la que denunció, porque quizás le acusaron de que faltaban pruebas, etcétera? ¿Hay alguien que conozca el caso contrario? En el caso particular del Grupo Jaremar, queríamos comentar que es parecido a lo que acaba de comentar nuestra compañera. En la división agroindustrial se cuenta con certificaciones de sostenibilidad que requieren ese tipo de cumplimientos en toda la temática de derechos humanos. Entonces se cuenta con este tipo de políticas y se cuenta con los mecanismos para que los colaboradores puedan hacer sus denuncias, pero estamos claros que es un proceso
que requiere de mucha formación. Estamos en ese proceso de formar líderes. De hecho, hay un comité específico para el trato de género y estamos en este momento capacitándoles para que tomen su rol. Sin embargo, reconocemos que esto tiene que ser con una directriz de alto nivel, donde las altas direcciones, mandos jerárquicos tomen decisiones contundentes en esta temática para que se pueda cascadear hacia la población laboral. Es todo un reto, pero estamos en esto y sin duda que esta formación que estamos recibiendo pues nos va a fortalecer grandemente para poder fomentar toda esta temática en la población laboral. Sí. ¿Tu nombre es, perdón? Suyapa Díaz. Ah, ya, Suyapa. Sí, muy interesante reflexión, porque lo que decías eso, ¿no? De prevenir y de fomentar, porque esa es la parte más importante. Y también como Nelly también hacía la reflexión, ¿no? O sea, firma la conducta, el código de conducta y de ética, asumir de manera preventiva, ¿no? Cómo esperamos que reaccionemos y que actuemos y que trabajemos dentro del ámbito laboral es muy importante, ¿no? Antes de tener que llegar pues, a hacer del uso de los mecanismos de atención y de denuncia, que también pues suelen ser difíciles y puede pues llevar a consecuencias muy, muy graves, ¿no? De despido hasta incluso hasta denuncias de tipo criminal, ¿no? Porque estas son conductas que están penalizadas también en muchos casos. Pero lo más importante aquí también es como asumir que todos estos tipos de violencia son como decíamos, un ciclo, pero también como una espiral, ¿no? Como una pirámide, lo podemos ver. Y todo comienza así. Por eso es tan importante que asumamos qué tipo de chistes podemos contar, qué tipo de bromas podemos hacernos entre colegas. Porque todo puede comenzar ahí, ¿no? En la primera parte se trata así, ¿no? El chiste, la broma, el decir una cosa que eh, a veces hasta se hace la reflexión, es que ustedes no tienen sentido del humor, ¿no? Pero entonces es muy necesario, por supuesto que los jefes son los que tienen que poner como el alto, o sea, son los que tienen la mayor responsabilidad, las jefaturas, las que están las personas que están en posiciones de liderazgo, pero también poder actuar como colega, ¿no? Ese tipo de broma no está permitida acá. O yo no permito que tú le digas a mi colega o a mi compañera esto. Entonces, porque necesitamos como un tipo de coraje, ¿no? Ejercicio de coraje civil, ¿cómo se llama? Lo que nos enseñaban, educación cívica, pero también poder asumir eso, porque es que no basta que tú no seas el agresor, ¿no? También tienes que actuar de manera que puedas hacer un alto o puedas decir, esto no lo permitimos, este tipo de agresiones, amenazas, conductas no las permitimos acá. Les quería contar, por ejemplo, el caso de Encobe. Encobe es una empresa, yo vivo en la parte sur de Suecia, en Lund, muy cerca de Malmö. Malmö es la tercera ciudad más importante de Suecia. Después de Estocolmo está Gotemburgo, después Malmö, en materia pues, de habitantes, ¿no? y de desarrollo económico y industrial, etcétera. Y hay una empresa que se llama Encobe, que significa Malmö Kommunala Bolag, es la empresa de la municipalidad de Malmö. Entonces está financiada con los impuestos de la municipalidad, pero tiene carácter privado. Y hicieron algo muy, muy sencillo. Son dueños del 90% de los bienes raíces en Malmö. Imagínense cuánta plata hay ahí, ¿no? Y cuántos empleados también. Entonces, ¿qué pasaba? Que en este espacio que les hablaba yo del FICA, de la cafetería, donde todos los empleados y empleadas se reúnen para comer, y aquí ya avanzamos un poco en ese tema de las jerarquías, ¿no? Tanto jefes como los que barren, las juntas directivas van al mismo lugar.
O sea, se reúnen de todas maneras y lo que se trata pues es que hay una convivencia, ¿no? Por eso que les hablaba yo del equipo de fútbol, ¿no? De formar ese sentimiento de equipo. Y ya rompimos esas barreras también de la licenciada, el abogado, la doctora. Eso aquí se llama cada quien por su nombre. Y siempre que hablo yo con Fundarse y con Unidos por la Justicia, le digo, llámeme Berenice, así es como estoy acostumbrada yo. O sea, no necesitamos títulos ni nada. Pero para aterrizar en lo que les quería contar es que ellos instalaron una campana. Porque los suecos, ustedes saben, ¿no? Han escuchado también de esa frase, el hacerse el sueco, ¿no? Son bastante reacios al conflicto. No les gusta entrar en conflicto. Entonces, ¿qué pasaba? Que alguien decía un chiste sexista, racista o homófobo. Entonces, había una campanita en la cafetería, en la sala donde todos se reunían a hacer el fika y jalaban la campana cada vez que hacían un chiste que no era permitido, que no se sentía que era correcto, ¿no? O un comentario que no se sentía correcto. Jalaban la campana, entonces ya todo el mundo reaccionaba. Algo se dijo que no estaba bien. Y lo que pudieron identificar ellos poco a poco era que cada vez la campana sonaba menos, ¿no? Entonces, como les decía, se requiere, ¿y qué cuesta una campana, no? Pero se requiere de una decisión. Entonces, a veces hay cosas que no implican grandes presupuestos, son medidas sencillas, pero que nos ayudan a tener ambientes más cordiales, más inclusivos y que no son pues inventados del otro mundo ni nada por el estilo. Sino pues ejemplos sencillos de cómo poder prevenir que ese tipo de lenguaje abusivo y de chistes abusivos se den en el entorno laboral, porque ese es el primer paso, ¿no? Cuando se permite es igual que en el ámbito de la violencia doméstica, ¿no? Tú permites un abuso emocional y el siguiente es un abuso físico hasta que te puede llevar, ¿verdad? Hasta la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque es una pirámide, ¿no? Porque es un espiral que avanza y avanza y avanza. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos y ustedes pueden identificar qué tipo de violencia estamos hablando ahí, ¿no? Entonces ven, por ejemplo, solicitud de favores sexuales a cambio de beneficios. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es ese? ¿Qué tipo de violencia? De los 5 tipos que vimos. A ver si estaban en clase. Puede ser laboral también. Sí, violencia sexual. Violencia sexual en el ámbito laboral, correcto. Trato desigual en cuanto a salarios, beneficios y ascensos. Económica, violencia económica. Correcto, sí. Exclusión de trabajo y reuniones para toma de decisiones. Laboral o de género. Esa es un poquito más complicadita, ¿no? Esa es la violencia psicológica o emocional. Psicológica. Porque es un tipo de exclusión donde, por ejemplo, el bullying o lo que yo les digo, tú dices una idea y alguien más se apropia de tu idea y todos dicen, ah, sí, es correcto, tú tienes razón. Ese tipo, ¿no? de momentos que se viven en que tú expresas algo, una idea, y de repente alguien más se apropia y la toma como tú, como de ella, como de él o de ella, y ha sido tuya, ¿no? Y tú te quedas ahí como, ah, ¿cómo? Entonces es un tipo de violencia psicológica porque te hace sentir menos y porque te excluyen, ¿no? Y también ese tipo de cosas, ¿no? Como nos vamos a reunir todos los del equipo ejecutivo, pero menos tal persona. Entonces excluyen, ¿no? Y te hace sentir menos. Insultos, humillaciones, descalificaciones basadas en género, origen u orientación sexual. Está fácil. Violencia de género, ¿no? Porque no solamente puede ser contra de una persona que vive dentro de la norma heterosexual, sino también pues de un compañero o compañera que se identifica pues no binario, trans, etcétera. Si es que le hemos abierto la puerta, ¿no? Porque hay muchos espacios que todavía están negados para quien ha salido del closet y se identifica ya libremente. Y los actos físicos no deseados. Yo les quería mostrar un video para que miren que puede ser muy sutil. Este video creo que lastimamente no tiene traducción al inglés, pero realmente no necesitamos mucha traducción porque es muy visual. Y se llama el colaborador, ¿no? O el trabajador, el colega. ¿Listos?
Vamos a ver si puedo poner subtítulos. No, en realidad no. Pero bueno, lo vemos ahora. Y está basado... ¿Qué les parece? Les cuento un poco para los que no siguieron la conversación en inglés. Están dos colegas, ¿no? Hay una persona que es nueva en el trabajo, es ella, y el colega empieza a decir como muy amable, le empieza a decir cosas como seguramente te miras muy guapa en bikini, y entonces ella empieza como a reaccionar y de repente él, en corto les estoy contando la historia, le dice, estás tranquila, no te sientes ofendida, ¿verdad? No me vas a salir ahí con asuntos feministas, porque yo realmente soy un feminista de primera, soy un feminista que ama a las mujeres realmente. Entonces, espero que no te hayas sentido ofendida. Y él dice, no, está bien, es ok, no hay problema. De repente, pues, hasta vieron en la imagen, ¿verdad? Que la agrede físicamente, le toca sus glúteos. Y al final, pues, hasta incluso le dice algo en el oído y le hace un mordisco, ¿no? En la oreja. Todos pudieron apreciar la escena, ¿no? Y la siguieron. Sí. ¿Alguien siente esa situación conocida? ¿Les ha pasado? ¿La han vivido? ¿Han escuchado una amiga, un colega, una colega que les ha contado, esto lo he vivido yo? ¿No? Qué fortuna, ¿no? A mí sí me ha pasado, y me ha pasado en Honduras también. Es muy importante, ¿no? Porque ahí de repente entramos en una línea muy, muy delgada, ¿no? Son elogios al decirle, seguramente te miras súper guapa en bikini, ¿no? Pero de repente, le mete la mano y ya empieza la agresión. Entonces hay una línea muy, 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 muy fina entre los elogios y el acoso verbal, el acoso sexual que también puede ser verbal, ¿no? Y obviamente las pasa, ¿no? Cuando ella le dice, está ok, no hay problema, ¿y qué pasa? Que es una nueva empleada, ¿no? Probablemente pues tiene miedo, voy a perder mi trabajo, no me miro con las ganas de poder quizás reprimir en las primeras jornadas de trabajo a un colega. Y así se van dando, ¿no? Esas situaciones en las que no nos enteramos de repente cuando se pasa una línea y qué importante es, como decía Nelly, desde el inicio poner los límites, ¿no? Y si se puede hacer de la manera en que, por ejemplo, Nelly lo hacía, hoy estábamos hablando, la parte de los objetivos de esta charla también es pues de compartir nuestras propias experiencias y tomar las buenas prácticas, ¿no? Me pareció excelente que lo hagan desde el inicio, que se firme incluso, porque ya entonces existe de parte de tanto de la colega como de él como colega, como agresor, una carta dice, esto no está permitido realmente. Entonces le da el derecho a ella a poder pensar que no tiene por qué soportar una situación de estas en el ámbito laboral, porque probablemente se cohíbe de decirle, no, está bien, no hay problema, porque se sienta pues que no está en la confianza de poder decirle, no te permito que me hagas esto, oye, te estás pasando de la raya, ¿no? Estoy viendo aquí los comentarios. Dice, sí me ha pasado y he sido súper mal vista por denunciarlo. De hecho, fue uno de los puntos por los que perdí un trabajo. Sí, entonces, como les digo, o sea, sí suele ocurrir, ¿no? Y más bien, la víctima se revictimiza y puede ser más bien la que sale perdiendo en la situación. Entonces, un tema para los consejos de administración, pero por supuesto también para los departamentos de talento, bienestar, recursos humanos. Me gusta mucho ese talento y bienestar, porque son pieza clave, ¿no? Pero también, como les decía,
apostémosle mucho a los procesos de capacitación y educación para todos los niveles y en todos los espacios y todos los departamentos para poder hacerle frente de forma preventiva. Seguimos. Si alguien no quiere decir algo o reflexionar, preguntar. Bien, entonces volvemos a la presentación. Si me apago la cámara, vamos a ver qué pasa acá. Bien. Y es importante también, ¿verdad? No podemos desconocer lo que está pasando en la pandemia. Vemos que también las mujeres han llevado las de perder, como siempre o casi siempre, no solamente porque el trabajo se duplicó en el hogar, el trabajo escolar, el trabajo de mantenerse en casa, sino también pues de estar en casa. Y lo que ya habíamos hablado, por ejemplo, el año pasado cuando hice otra capacitación con Unidos por la Justicia, fue eso, ¿no? Existen también los mecanismos de proteger, respetar y remediar, que se espera que aún en tiempos de pandemia, aunque nuestros colaboradores y colaboradoras están en su casa, siempre vamos a darle seguimiento, qué es lo que está pasando, cómo se sienten. Es muy importante, ¿no? Para fortalecer ese sentimiento de equipo. Y como les decía, o sea, tenemos la ventaja de tener los medios digitales para seguirnos conectando. Entonces, aquí seguimos haciendo el FICA, aunque sea digital, aunque no estemos en el lugar de trabajo, porque aquí no hubieron restricciones o prohibiciones de decir no vamos a trabajar, pero existe un tipo de conciencia. El que puede trabajar desde casa se queda en casa, ¿no? Y eso se ha asumido, pero se siguen haciendo FICA, se siguen haciendo actividades. Es muy importante apostarle al seguimiento para saber qué está pasando en casa, cómo lo está llevando. Y como les decía, o sea, no solamente es porque lo asumamos como parte de nuestro trabajo, sino también porque es parte de los principios de Naciones Unidas, ¿no? De proteger, respetar y remediar, y hay ya principios definidos para cómo hacerle frente en el tema de la pandemia. ¿Y cómo hacerle frente a la violencia? Pues digamos que en 3 pasos, y esto no es tan difícil ni tampoco es la fórmula del agua caliente, pero es uno que, por ejemplo, se implementó en la municipalidad de Estocolmo, la capital de Suecia, ¿no? Entonces, aprender, como les decía, es capacitación para todos y todas, hacer un diagnóstico en que se visibiliza cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son los puntos que no hemos tocado, que no hemos sabido enfrentar. Y eso puede ser a través, por ejemplo, de, como comentaba Suyapa, creo que fue, que dijo que habían posibilidad de hacer encuestas anónimas o denuncias anónimas a través de un buzón o Nelly, en el que puedes hacer encuestas, ¿no? Y decir, estoy sufriendo algún tipo de acoso, me están haciendo sentir mal. Entonces, así puedes hacer un tipo de diagnóstico, perdón. 20 minutos más o menos. Y se hace como un tipo de diagnóstico, ¿no? A través de ese tipo de aplicaciones anónimas, de encuestas anónimas, en las que se permite visibilizar cómo estamos en el ámbito laboral, ¿no? Y después de eso, después de que hemos visibilizado, entonces toca hacer, ¿no? Porque si no, entonces solo estamos haciendo lo que no debemos hacer, como habíamos dicho antes. Tratar de jugar a la diversidad, a la inclusión y hacerle frente a la violencia cuando en realidad pues no estamos llegando de los hechos, de las palabras a los hechos, ¿no? Entonces toca hacer los procedimientos, los mecanismos de denuncia y sobre todo pues si llega a pasar, darle seguimiento, llegar hasta las últimas consecuencias, determinar quiénes son los responsables y hacer pues tener esa conciencia, ¿no? De promover esa conciencia en el ámbito laboral.
Y para eso lo recomendable es siempre identificar la liga, ¿no? Como hablábamos siempre del equipo de fútbol. Siempre habrán dentro de tu empresa o de tu negocio personas que están más interesadas en estos temas. Entonces hay que identificarlos, hay que levantar la mano y decir, yo quiero participar en este comité. Y por eso también es un poco de propia responsabilidad humana, pero también de responsabilidad laboral. Las empresas, los consejos de administración deben estar conscientes que estos procesos necesitan de recursos, ¿no? Y necesitan de recursos humanos y de recursos económicos. La otra vez alguien decía, no, solamente se trata de decisiones y no vamos a mentirnos, ¿verdad? Puede ser que necesitamos emplear un consultor, emplear a alguien que va a ayudarnos a llevar a cabo este proceso, pero también pues necesitamos de esas como almas, ¿no? Dentro de la empresa que tienen la extra chispa, ¿no? Que se preocupan sobre estos temas y que levantan la mano y dicen, sí, vamos a formar parte de este comité. Porque para entrar en esto se necesita, en primer lugar, identificar, como decíamos, el porqué, pero también mucha voluntad para poder llevarlos a cabo, ¿no? Y producir esos cambios. Y el primero, pues, se puede hablar pues, de crear esa cultura laboral de no tolerancia, de tolerancia cero, mejor dicho, hacia la violencia. Después, el paso de la concientización, que es entrar a través de los procesos de educación y de capacitación. Establecer las reglas del juego frente a una situación de violencia, acoso, que es lo que sigue, ¿no? Los procedimientos claros de quejas, de denuncia, etcétera. Y como les decía, lo más importante de todo, apostarle al seguimiento, que esto no se quede, como decimos en Honduras, en papel mojado, ¿no? O que se vaya a engavetar y al final la situación se vuelve peor nada más para quien ha denunciado un acto de violencia. Aquí tenemos esto que se llama ejercicios para llevar y evaluarte a ti mismo de tu lugar de trabajo. Yo no sé si los organizadores alcanzaron a hacerlo llegar por email o quieren que los muestre en pantalla y después ustedes los mandan por email. Sí, se les compartió a todos a través del recordatorio y el correo de participación del evento. Perfecto. Ya, entonces tenemos el ejercicio del teflón y el ejercicio del termómetro, ¿no? Y estos les voy a mostrar acá también. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vamos a ver acá. Aquí. Y esta es una autoevaluación y esta no necesitas compartirla con nadie. Esta la haces tú, nada más. La puedes hacer ahora mismo o la puedes hacer después, como tú quieras. Y lo que tienes que hacer acá es marcar con una X cada vez que sufres como una fricción, ¿no? Se llama el teflón porque es como cuando estás en la olla de teflón, ¿no? Y entonces hay una fricción normalmente todo va así con la cuchara de plástico, nada se pega, ¿no? Pero cuando entra con un metal, entonces hay una fricción ahí, ¿no? Y entonces el teflón se va deteriorando, ¿no? Entonces por eso se llama teflón. Esa es parte de unos ejercicios que hemos hecho con una ex colega sueca, alemana, y que también está contemplado entre otro método que se llama actuar. Como decíamos, de las palabras vamos a la acción, ¿no? Y primero tenemos que hacer ese como autoevaluación. Entonces, lo que vas a hacer es marcar una X, por ejemplo, si reaccionas frente a tus colegas por la clase social, por sus creencias religiosas, por si tiene una diversidad funcional o intelectual, edad, por ejemplo, si lo miras, está muy mayor o está joven, no tiene experiencia, y hacemos ese tipo de prejuicios, ¿no? y de creencias. Estado civil, por ejemplo, que creemos pues que todos deberían de estar casados y casados de acuerdo a las normas heterosexuales, o desconocemos, ¿no? Otros tipos de familias que ya empiezan también a formar parte, aunque no están reconocidas por la ley, pues están de hecho en la sociedad hondureña. Cuando reaccionas por género, reaccionas por orientación sexual, el lugar de residencia, ¿no? Es muy conocido que
reclutamos y descartamos a personas que vienen de lugares donde pueden ser conflictivos a causa de las pandillas, por el impuesto de guerra, etcétera. ¿Cómo reaccionamos, ¿no?, a ese tipo de cosas? La raza o etnicidad, el tamaño del cuerpo, ¿no? Porque también a veces asumimos que una persona que es delgada es más competente o es más ágil, etcétera. Y hacemos ese tipo de prejuicios, ¿no? Y entonces creemos que una persona que tiene un poco de más peso, entonces puede tener menos capacidad dentro del trabajo o menos productividad. Entonces, háganlo en la casa y sean muy sinceros, sean muy honestos. Todos tenemos prejuicios, todos, absolutamente todos. No estamos exentos porque eso es parte de nuestra formación, de nuestras creencias, desde que crecimos, el lugar donde crecimos, la familia, cómo la religión o la no religión nos ha hecho crecer como personas, ¿no? Entonces sean honestos y dense cuenta realmente de cómo están a nivel pues individual. Y el otro se llama el test del termómetro y lo que les va a permitir es ver cómo está el lugar de trabajo también, ¿no? Entonces aquí van a hacer una suma del resultado. Por cada sí hay un punto. Y después, como verán, se puede ver qué tan diverso e inclusivo es el lugar de trabajo, cuáles son más o menos los retos y cómo seguir adelante, ¿no? Entonces, si quieren, dejamos para hacerlo en casa. Bueno, todos están en casa seguramente. Lo dejamos para después, para hacerlo una reflexión individual, pero podemos hacer ahora mismo. Entonces todo el mundo lo llena. Si no lo imprimieron, pueden tomar un papel y anotar cuántos sí obtienen. ¿Les parece? Entonces, comenzamos. Les leo. Las siguientes afirmaciones tratan sobre cómo es su lugar de trabajo hoy, cómo se ve el clima de trabajo y la interacción entre colegas a diario. Quiénes pueden trabajar ahí, qué afirmaciones creen que son ciertas en su lugar de trabajo y cuáles no. Marquen la casilla que considera verdadera y así obtiene un punto por cada respuesta afirmativa. Luego sume el número de respuestas afirmativas y lea más abajo sobre el rango donde se encuentra su lugar de trabajo, así como qué pueden hacer para aumentar la diversidad y hacer de la empresa una organización o un lugar más seguro e inclusivo. La primera, en mi lugar de trabajo trabajan personas de diferentes razas o etnicidades. Marquen. En mi lugar de trabajo trabajan personas con diferentes creencias religiosas. En mi lugar de trabajo, el Consejo de Administración y Jefaturas se aseguran que todos nos sentimos bienvenidos e incluidos. Existe apertura para hablar de orientación sexual, identidad de género y diferentes tipos de familia con mis colegas. En mi lugar de trabajo hablamos de forma respetuosa sobre diferentes razas, religiones, géneros y no suelen presentarse bromas sexistas, racistas u homófobas. Cuando se realizan cursos o conferencias de capacitación o recreación, realizamos actividades en las que todos pueden participar, incluyendo a los colegas con diversidad funcional. En mi lugar de trabajo existen rutinas para monitorear que los empleados no sufrimos discriminación por motivos de género, identidad de género, etnicidad, discapacidad, edad. En mi lugar de trabajo existen lineamientos y mecanismos para denunciar, monitorear y dar seguimiento a denuncias por discriminación, acoso físico o sexual. En mi lugar de trabajo se destaca a través de información visible los lineamientos y las políticas empresariales, códigos de conducta y valores que se espera a que todos compartamos y sigamos en el ámbito laboral. Ahora pueden sumar. ¿Hay alguien que quiera compartir su resultado cuando esté listo? Yo tengo 8 sí y 1 no. Ok, entonces están entre 7 y 9 puntos. Sigan con el buen trabajo. Enhorabuena porque lo que han logrado hasta ahora dentro de su organización o empresa han encontrado una manera de hacer que todos sean visibles y bienvenidos. Pero ese trabajo es continuo, es un proceso que requiere ser renovado y mejorado de forma dinámica. Ni un paso atrás, siga adelante.
¿Alguien más? Están bastante bien, pues, pero como les decía, es un trabajo que siempre está en proceso de evolución y dinámico. Entonces, estás ahí, pero falta llegar pues a la máxima puntuación. Y A mí pues, me como salieron 6 puntos. ya, dice, su organización o empresa va por buen camino, pero todavía necesita más trabajo para llegar a un nivel donde todos se sientan bienvenidos y seguros. Seguramente han iniciado un proceso que lleva tiempo, lo que es muy importante para el estado de ánimo de sus colegas y para mejorar la capacidad de innovación y productividad. Lo que su organización ha hecho hasta ahora es valiente y han tomado un paso importante para convertir su empresa en un lugar de trabajo moderno que se ajusta a los cambios y expectativas globales. Están en camino, ¿no? Y hay que hacer todavía, hay mucho por hacer, pero ya se ha iniciado ese trabajo. Entonces, adelante, ni un paso atrás. ¿Alguien que dio 0,3 puntos? Hola. ¿Sí? Bueno, en mi condición, Marlene, de nuevo. En mi condición tengo el test de dos lugares. Uno, donde sí hay inclusión, donde trabaja una persona de raza negra. Es muy excelente. Y tenemos 9 sí y pues 1 no. Y ya Sí. pues leímos ya leyó usted lo que dice, ¿verdad? Cuando se obtiene de 7 a 9 puntos. Y en la otra tenemos solo 2 y los demás pues definitivamente no estamos aptos. Sí. Requerimos de mucho, se necesita muchísimo. Sí, hay que apostarle todavía al proceso. Y como les decía, pues sí, es un proceso, ¿verdad? Que es necesario tomarlo de forma auténtica. Nadie entra aquí obligado. Hay que hacerlo porque realmente nace, porque asumimos que, como les explicaba al inicio, toca hacerse un actor relevante para poder sobrevivir ante todos los cambios globales, ante la Agenda de Desarrollo Sostenible, todo lo que espera la nueva generación. Entonces, es un proceso que no vamos a poder detener, ¿verdad? Pero cada empresa, como cada individuo que asume un proceso de cambio, tiene que hacerlo desde sí mismo, ¿no? Entonces, igual ocurre en el ámbito empresarial. Y por supuesto se necesita de los tomadores de decisiones para hacerlo. Sin ellos no vamos a ningún lado. Y por eso es importante poder desarrollar este tipo de capacitaciones y diagnósticos. Así se empieza. Por mi parte, esto es todo. Tenemos 3 minutos si quisieran hacer alguna pregunta, si tienen algún comentario. Si quieren, pueden compartirle a sus equipos de talento y desarrollo de recursos humanos sus resultados, no el resultado individual, porque ese es solo para ustedes, pero el otro era para más tener como un termómetro de dónde estamos y qué necesitamos hacer. Ahí tienen mi email, tienen mi WhatsApp también. Si quisieran permanecer en contacto, si quisieran una capacitación a nivel individual dentro de cada empresa, es de contactarme a mí o a través de Fundarse. Estoy a la orden. Muchísimas gracias. No sé si tienen algo que comentar o que quieran preguntar. Ahí Ahorita para que también sepan. vamos a, perdón, Sí. vamos a hacer la toma de la fotografía antes Así. que se vayan a conectar. Ahí, lo que ven ahí que dice TAC, ¿qué creen que significa? Nadie se atreve a adivinar. No. TAC significa gracias en sueco. Gracias, sí. Sí, así es que ya aprendieron 2 palabras en sueco. Fika, que es la pausa para el café, y tac, que significa gracias. Tac. Una pregunta, ¿esa reunión de FICA es todos los días? Todos los días, sí. ¿De cuánto Sí. tiempo? Varía, puede ser 15 minutos, 20 minutos. Sí, y se toma 2 veces al día. Es una pausa obligada dentro del trabajo. Sí. Y se paga. O sea, está asumida como parte de tu jornada laboral. Sí. Son como las pausas activas que son necesarias para divagar un poco. Sí. Los suecos Claro, toman sí. son los que toman más café en Europa, ¿cierto?
Sí, tomamos mucho café. Yo tomo alrededor de 6 tazas al día. Yo tomo más café en Suecia que en Honduras, que estábamos ahí produciendo café. Yo andaba con mi granita yo, pero aquí es mucho más café. Y es muy importante, o sea, yo por eso les invité a hacer esta pausa, no sé si la han hecho con otras capacitaciones digitales, pero es muy importante tener esa pausa, poderse estirar, o sea, porque es que nadie aprende en 2 horas durante tanto tiempo, ¿no? Yo les decía a las organizadoras, hagamos esto más breve, 1 hora y media máximo, porque es bastante difícil poder mantener la atención durante tanto tiempo. Entonces siempre es importante asumir las pausas. Las pausas es tiempo para reflexionar, sí. A ver, alguien está escribiendo en el chat. Vamos, por favor enviamos el correo por ahí el ejercicio. Muchas gracias, Berenice, ha sido un excelente taller, todo el contenido muy claro y fluido. Muchas gracias a ustedes por participar. Qué bueno que lo han aprovechado. ¿Alguien más que quiere preguntar o decir algo? Todo claro como la luz del sol. Clarísimo. Perfecto. Sin duda que esto es un reto a nivel de país, pero las empresas tienen un rol muy importante que jugar y estamos aquí para emprender este reto. Así es, sí. Y como les digo, o sea, igual retos tiene Suecia. O sea, aquí no estamos todavía, se los puse así muy claro, ¿no? Que lo que pasa, por ejemplo, con la licencia de maternidad. Por ahí dicen que la igualdad de género a nivel mundial se va a alcanzar en el 2050, así es que probablemente muchas de nosotras ni siquiera nosotros lo vamos a vivir. ¿Hay chicos aquí en esta capacitación o solo hay chicos, chicas? ¿Cómo estamos? Hola, Oscar, wow. Le damos un aplauso a Oscar porque está interesado en temas de igualdad de género. O a saber si lo obligaron. No, para nada. Para nada. Sí, sí. Compañía de World Vision. Un gusto Ah, saludar. ya. World Vision. Creo que ahí tuve una tía que trabajaba ahí, Lorena Mayén, no sé si la llegó a conocer. No. Lorena trabajaba ahí hace muchos días, sí. Pues sí, son procesos que toman tiempos, pero no hay que dejar de poner el dedo en la llaga por eso hay que encontrar esa liga, ¿no? Ese equipo que se interesa en estos temas y que le va a dar seguimiento y que un día le va a decir a la junta directiva, oigan, por favor, sentémonos y ya es hora, ¿no? Excelente. Pasamos a la foto, entonces. Sí. Por favor, traten de sonreír los que tienen mascarilla con los ojitos y a los demás pelando los dientes. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Esta es la primera foto. Vamos a tomar la segunda vez ahorita. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Creo que no se tomó. Voy a tomar una segunda. Permítanme. Ok, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Antes de que nos vayamos a retirar, solo le voy a robarle unos minutos, abogada. Sí. En la sesión pasada, pues nos tocó interrumpir por el tema del terremoto, del temblor. Entonces, comunicarles que ya la última sesión la tenemos el próximo miércoles, pero no queremos dejar esa sesión sin terminar. Entonces, vamos a reprogramar para el martes 7. Yo les voy a estar enviando por correo, siempre en hora de la tarde, pero ya solamente sería la hora que nos restó. Entonces, vamos a estar el martes de 3 a 4 y con la última sesión como corresponde el miércoles 8 de 2 a 4 y media. Les voy a pedir que por favor se puedan sumar a esa sesión que quedó pendiente y que yo sé que muchos tal vez ya tenemos en nuestra agenda programadas actividades, pero tal vez lograr hacer el espacio para poder terminar con esa sesión ya que fue un imprevisto. Y agradecerle a la abogada Berenice, ¿verdad? Y pues le dejo el espacio para que pueda cerrar. Joyce sigue con la jerarquía, ¿verdad? Llamándome abogada. Gracias, Joyce. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar y estamos en contacto. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un buen almuerzo en Honduras. Chao. Buenas noches. Adiós. Sí, gracias.